En los talleres anteriores nosotros estuvimos trabajando con lo que era enrutamiento estático, en los cuales indicábamos siempre una vía o un camino determinado para que los routers analizaran el tráfico de una red y cómo llegar. Ahora nosotros vamos a trabajar con un protocolo que se llama RIP versión 2, es un protocolo dinámico y a diferencia del otro protocolo, el router va tomando decisiones para seguir el camino correcto para llegar a una red. Este protocolo RIP es un protocolo que se usa bastante a nivel de redes no muy grandes, ¿ya? ¿Cómo determinamos el tamaño de una red para aplicar este enrutamiento? Por ejemplo, una red que tenga aproximadamente un máximo de 15 routers, ¿ya? En los cuales tengo que tomar un camino bajo esa distancia, el protocolo RIP es el más adecuado. Más allá de 15 routers, pensando en redes internacionales que tengan que pasar por varios continentes, ¿cierto? Ya RIP no nos serviría. Y ahí aparecerían otros protocolos como OSPF, IGRP, que los vamos a trabajar después. Pero para redes, por ejemplo, nacionales, una empresa que tenga un par de sucursales, por ejemplo, una en cada región, RIP sería como el más adecuado. ¿Por qué es bastante utilizado? Porque es un protocolo fácil de configurar, es un protocolo abierto, por lo tanto no está compatible o disponible solamente en equipos Cisco, sino que también lo pueden encontrar en diversas plataformas y sistemas operativos. Yo podría programar, por ejemplo, un router Juniper con RIP, podría programar un router Huawei con RIP, un Cisco con RIP, entonces eso da una libertad también en cierta forma. Ya, es fácil de configurar, está disponible para varias plataformas y se trabaja para redes, ¿cierto?, medianas, podríamos considerarlo. Hay dos tipos de enrutamiento, ¿cierto?, dentro de estos enrutamientos dinámicos, ¿ya?, en los cuales el router toma decisión, a diferencia de lo que vimos nosotros con el enrutamiento estático. Hay un enrutamiento de los tipos dinámicos que se llaman tipo estado enlace y otros que se llaman de tipo vector distancia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Ya? Porque así como tenemos la clasificación dinámicos, también hay dinámicos estado enlace, dinámicos vector distancia. Un protocolo, ¿cierto?, estado enlace es un protocolo que lo que ve o cómo toma la decisión del camino es cuando un camino está más libre, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo dos alternativas para dirigirme a un lugar, ve el camino más disponible, el más limpio. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que bajar al patio a esta hora, ¿cuántos caminos tenemos para llegar al patio y la terraza? Tenemos el camino A, ¿cierto?, que vendría siendo por acá por el pasillo, y el camino B, que vendría siendo por la escalera del ascensor. La pregunta es, ¿por cuál camino se iría usted si pensara como el router estado enlace? Se iría por el camino que esté menos congestionado. Estado enlace es el camino más limpio. No importa que sea más largo, pero que esté más limpio. En este caso, que exista menos gente entorpeciendo el tráfico, ¿ya? Un router determina una ruta, ¿cierto?, analizando cuál es el camino que tiene menos obstáculos para llegar. Estado enlace. Hay otros que se llaman vector distancia, y en este caso KRI, que lo que hacen para poder determinar la ruta, ahora ven cuál es la ruta más corta para llegar, ¿ya? No la que está más libre, sino la más corta. Entonces define, si yo pienso como router y voy a trabajar como vector distancia, que en este caso, por ejemplo, podría ser RIP, el protocolo, define que si en el camino que me demoro menos metros, ese es porque debo irme. Si por el camino de acá me demoro 100 metros, tengo un costo de 100 metros para llegar, y por este otro lado me demoro 150 metros, me voy a ir por acá. Esa es la lógica de trabajar vector distancia. Y estado enlace, ruta más limpia, menos congestionada. Entonces, nosotros en este caso, ¿cómo definimos que trabaja el router? De acuerdo al protocolo que vamos a configurar. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos con OSPF haría trabajar al router estado enlace. Si hay un cambio en la red, él cambia la ruta. ¿Ustedes han utilizado Waze alguna vez, el programa Waze? ¿Cierto? Waze, para buscar rutas, ¿qué es lo que va haciendo? Me va indicando el camino de acuerdo a los cambios que hay en la ruta y hace un cálculo del tiempo que me va a demorar, ¿cierto? Si en caso que hay un accidente o hay un camino alternativo, me lo indica y dice váyase por este lado. ¿Eso sería qué cosa? Estado enlace, vector distancia. Estado enlace, porque va indicando los caminos en tiempo real. Y en cambio Google Maps, yo puedo trazar un camino y le digo búsqueme el camino más corto para llegar, pero no me dice si el camino está congestionado o no. Entonces Google Maps trabaja con vector distancia y Waze trabaja con estado enlace. Esos software para analizar tráfico de red también usan protocolos o algoritmos, en este caso, que usan los routers para tomar decisiones, ¿ya?
están basados en ellos. Hay varios algoritmos, como el algoritmo de Dijkstra, que aparece por ahí en un capítulo, y el algoritmo de Fartband, que también es que ocupa otro tipo de enrutamiento. Ya, pero para este ejercicio nosotros ya vamos a trabajar con un enrutamiento sencillo que va a ser RIP, y lo vamos a configurar de la siguiente forma. Vamos a trabajar, ¿cierto?, con un par de routers. Vamos a agregar 4 routers de los 1941 para tener más de un camino por cual dirigirnos. 4 routers. Vamos a tener 2 switches. Vamos a tener un PC y vamos a tener un servidor por un extremo. Entonces, esa va a ser nuestra topología base. Lo primero que deben hacer es agregarle tarjetas seriales a los routers, ya que no las traen por defecto, y las que van a agregar son las WIC2T. A todos los routers le agregan WIC2T. Recuerden apagar primero, luego la tarjeta WIC2T y luego la tapa a la izquierda. Y lo hacen en los 4 routers. Adelante. Ya, entonces tenemos los 4 routers con seriales. Vamos a declarar los nombres de los routers y luego las redes que vamos a utilizar para programar RIP. O nombre de equipo. Vamos armando primero la topología antes de configurar. La idea es que tengamos más de una vía para poder salir de una ciudad. Por ejemplo, el tráfico de Curicó se podría ir perfectamente por Entel hacia Santiago hasta llegar al servidor. O si encuentra que está no disponible la ruta, se iría por Movistar y llegaría finalmente al destino final. Entonces tenemos más de una alternativa. Y estos son los enrutamientos, ¿cierto?, de tipo dinámico. ¿Ya? Las redes que vamos a trabajar las vamos a declarar también. La red LAN de Curicó hacia el interior va a ser la red 192.168.0.0 máscara 24. La red por el lado de Santiago hacia el interior va a ser la red 192.168.100.0 máscara 24. Vamos declarando las redes primero. En 0. La IP que vamos a utilizar para el router, siempre la primera IP de la red va a ser para las direcciones de gateway, por eso la .1 declaramos ahí. Y en el caso del PC la .10 y en el caso del servidor la .10 de esa red también. Entonces vamos diseñando lo que va a ser la red LAN primero. ¿Cierto? Todo lo que representa la red LAN, todo lo que representa la otra red LAN. Ahí nos vamos ordenando. Red y red. Entre cada router vamos a tener redes. ¿Ya? Redes, distintas redes. Las vamos a declarar ahora. Entre Curicó y Movistar vamos a usar o trabajar con la red 8.0.0.0 máscara 30. Entre Movistar y Santiago la red 9.0.0.0 máscara 30. Entre Curicó y Entel la red 10.0.0.0 máscara 30. Son redes clase A pero divididas en subredes. Y entre Entel y Santiago la red 11.0.0.0 máscara 30. Ahí tendríamos, ¿cierto?, las redes o camino alternativo. Los vamos declarando.
la idea es que después vamos a simular una falla de la red y el tráfico no debería perderse, deberíamos igual tener conectividad en los dispositivos. ¿Ya? Hola. También vamos a declarar quién es DCE, quién es DCE y quién es DCE, para que lleve el valor clock rate. Recuerden, los DCE van a llevar el valor clock rate 9600. Ya, DCE va a ser Curicó hacia Movistar, DCE va a ser Movistar hacia Santiago y DCE va a ser Entel hacia Santiago. Siempre vamos de la izquierda hacia el otro lado, hacia la derecha. Y como nuestros routers Movistar y Entel son los routers que van a simular la salida hacia las redes WAN, entonces los routers van a tener también las direcciones de loopback 0. El router Movistar va a tener la dirección 200.200.200.2, máscara 30. Ya, vamos a simularla. Y el router Entel también va a tener una loopback 0. Y la dirección va a ser, ¿cierto?, la 100.100.100.2 máscara 30, ya, que simulan conexión hacia el exterior. Por eso las vamos a llamar redes WAN. Dos direcciones de loopback. Y entre router y router tenemos redes WAN también. 4 redes WAN. Ahí notemos entonces. Empecemos por los equipos, los hosts primero. Configuremos el cliente y el servidor. Ya. Comencemos con el cliente 1. La dirección IP del cliente 1 va a ser la 192.168, ¿cierto? 0.10, máscara 24. Y el gateway va a ser la primera IP de esa red, que va a ser la 192.168.0.1. Ahí tendríamos la configuración del host, el cliente. ¿Ya? 0.10, máscara 24 y 0.1. Y conecta al puerto 24 del switch 1, cable derecho. ¿Ya? Aquí primero, es web, HTTP. Ya. Y conectan cliente al puerto 24 del switch 1. ¿Ya? Listo, está ahí. Luego vamos al servidor HTTP del otro extremo. Lo primero el IP. La dirección IP es la 192.168.100.10 máscara 24. Y el gateway es 192.168.100.1 sin DNS, ¿ya? Entonces asignan la dirección IP, también conectan el puerto 24. HTTP. Bajan los servicios, dejan el HTTP activo y hacen una página, ¿ya? Una página de ejemplo. La idea es que probemos y lleguemos hasta el servidor web, hasta que veamos la página, pero pasando por distintas rutas.
Ya, entonces, ahí hacemos una página web de ejemplo, pueden dejar la misma si quieren. Ya. Y estaríamos listos con el servicio. Nada más que eso, una página. Conectan al puerto 24 luego del Suite 2. Ya, pasemos ahora a configurar los routers, ¿cierto? Curicó. Comencemos con Curicó. Vamos a configurar la gigabit 00 del router Curicó con la primera IP de esta red, ¿ya? Con la 192.168.0.1. Hacia la red LAN siempre comenzamos, ¿ya? Entonces, en el router Curicó, lo primero le damos un nombre y luego configuramos la interface gigabit 00, interface gigabit 00, y luego la dirección IP 192.168.0.1 con máscara 24 y la levanta la tarjeta. Not to down. Tendríamos listo los enlaces, ¿cierto?, de Curicó Movistar, tendríamos listo la dirección de Luzback en Movistar y tendríamos listo el enlace de Movistar a Santiago. Estamos generando este anillo, ¿cierto?, de comunicación. Ahora vamos por el enlace inferior, que vendría siendo de Curicó a Entel. En Curicó, ¿qué tarjeta disponible nos queda serial? La 001, ¿cierto? Porque la 00 ya la ocupamos. Entonces, interface serial 001, no to down. La tarjeta de Curicó va a ser, ¿cierto?, hacia abajo, también va a ser DCE, ¿cierto? Curicó en sus dos tarjetas es DCE, ¿cierto?, en el enlace superior y el inferior. Por lo tanto, clock rate 9600. Y la dirección IP va a ser la primera IP de la red 10.00 máscara 30. Sería la 10.00 9600. Sería la 10.001, la primera IP de esa red. Sería la 10.001 máscara 30. Y conecta hacia Entel de 001 a 001 usando el cable DC de 001 a 001. Ya. Cuando estén configurando, no importa cuál de los dos dejan DC, pero por lo menos uno tiene que ser DC, ¿cierto? Una forma ordenada es hacerlo en el sentido de la aguja del reloj, de izquierda a derecha, ¿cierto? Pero yo podría haber dejado el DC al revés, siempre y cuando una de las dos tarjetas que estás conectada sea DC. Tiene que haber por lo menos una de las conectadas directamente. Si los dos, por equivocación, los dejo como DCE, las dos tarjetas, no funciona el sincronismo. Y también, si ninguno de los dos es DCE, tampoco funciona. Por lo tanto, por lo menos uno tiene que haber. Como tengo lista la configuración de Curicó, hago el enlace hacia Entel de 001 y recibe el 001. Vamos a Entel. Entonces, vamos a Entel. En Entel vamos a configurar la interface serial 001, ¿cierto?, que es la que recibe el enlace desde Curicó. Levantamos el enlace con no to down. Inmediatamente se levanta acá también el enlace y asignamos la IP 10.002 máscara 30, que sería la segunda IP de esa red. 10.002 máscara
30. ¿Don Víctor? ¿Bien? ¿Sí? Do-Write. No lleva clock rate, ¿cierto? No lleva. Entel también tiene una dirección de loopback para probar comunicación hacia la red WAN. Y hacemos también una loopback 0. ¿Cómo sería, don Víctor, ahí? Interface. Loopback 0. Node to down, hay que levantarla. Y luego la IP de esa loopback es la 100.100.100.2 máscara 30. 100.100.100.2 máscara 30. Y do-write. ¿Pablo? ¿Sí? ¿Listo? Y nos quedaría el último enlace de Entel a Santiago. ¿Cuál tarjeta de Entel nos queda libre de las seriales? La 000. Muy bien. Entonces en Entel declara interface serial 000, ¿cierto? Node to down. Entel es DCE en esa tarjeta, por lo tanto lleva clock rate 9600 y la IP de la tarjeta serial 000 de Entel es la primera IP de esa red, que vendría siendo la 11.0.0.1. 11.0.0.1. 11.0.0.1 máscara 30. Y se conecta como DCE a Santiago a la 000 que queda disponible, ¿cierto? Y haríamos el último anillo en Santiago de comunicación, que sería la interface serial 000 en Santiago, Node to down, y la IP que es la segunda IP de la red, la 11.002 máscara 30. Y estaríamos listos con los enlaces. Solamente lo que tenemos listo ahora son los enlaces entre los equipos, ¿ya? Ahora viene la parte importante a la que queremos llegar, al enrutamiento, ¿ya? A router RIP. A diferencia de otros protocolos de enrutamiento, como la ruta estática, en la cual nosotros lo que hacíamos era enseñarle las redes, ¿se acuerdan, Víctor? Las redes que no conocía, enseñárselas. En las rutas dinámicas al revés, yo debo mostrar las redes que conozco, ¿ya? En ruta estática es aprender las que no conozco, ¿cierto? Y en el enrutamiento dinámico, mostrar mis redes. ¿Sí? La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las redes, para que comencemos a configurar, que conoce Curicó? Siempre son las que tiene directamente conectadas. ¿Cuáles son las redes que Curicó debe publicar? Primero la 8.0.0.0, la 10.0.0.0, vamos destacándola, la 10.0.0.0, la 8.0.0.0 y también 192.168.0.0, porque las tiene directamente conectadas. Él las va a mostrar, ¿sí? Entonces, para configurarlo, hacemos lo siguiente: declaramos el protocolo configurar, y el protocolo se declara con el comando router RIP. Router RIP, ¿ya? Router RIP. Y luego el tipo de versión 2. RIP no significa RIP de muerte, Víctor. La sigla RIP significa de protocolo, ¿cierto?, de enrutamiento. Router Protocol, ¿cierto?, Interface. ¿Ya? En cierta forma podríamos decir que RIP podría ser cuando se pierde un ping, sí. Si yo hago un ping, ya hay más de 15 routers, y esto está programado con RIP, va a llegar hasta el router 15, y de ahí en adelante el ping se pierde, porque no conoce más de 15 routers a su alrededor. Para esta topología cae de cajón usar RIP porque son pocos routers, ¿cierto?
Pero si tuviésemos una empresa, por ejemplo, que necesita tener más de 15 routers, el RIP no sirve. ¿Ya? Ahí se pierden los pins o se mueren los pins. Podríamos definirlo. ¿Ya? Entonces, router RIP, versión 2. Ya, existe una versión 1. ¿Cuál es la diferencia entre usar la versión 2? Que la versión 2 reconoce las subredes. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una máscara 24 que es una red por defecto. Pero ¿qué pasa con esta máscara 30? ¿Y esa máscara 30? Fueron subredes, ¿cierto? Fueron redes más pequeñas. Entonces, si usásemos RIP versión 1, no las conocería. RIP versión 2 sí conoce las subredes. Esa es la diferencia con una versión y otra. Si continuamos, router RIP versión 2 y luego el comando network, y tiene que usted publicar las redes que conoce, solamente la red, sin la máscara. Entonces sería la red 192.168.0.0, ya que sería esa red, enter, luego la segunda red que va a ser la 8.0.0.0, enter, y la tercera red que es la que está acá abajo, que es la 10.0.0.0. Son tres redes que él conoce. Si se equivocase en una red, te equivocase, por ejemplo, programé la 11 y la 11 no tiene nada que ver con ese router, ¿cómo lo haría para borrarla? No network. Nunca dejen una red que no exista, porque el router, ¿qué va a hacer? Empieza a buscar una ruta y esa ruta nunca existió, y va a producir un bucle, ¿cierto? Un bucle sin fin. Ya, cuando terminan de programar las tres redes que conoce el router, lo que sigue por hacer es aplicar el comando redistribute static, que lo que hace es, si tuviesen ruta estática, él las va a mostrar al otro router. Y por último, no auto summary. Los routers traen un protocolo, dentro del protocolo una configuración que se llama sumarización, y lo que hace es agrupar las redes como si fuesen una sola. Para nosotros no nos sirve mucho que la sumarización esté activada, porque nosotros en vez de ver tres redes por separado vemos una, no las diferenciamos. ¿Ya? Por eso desactivamos el comando no auto summary. Y estaría listo este router. Vamos con el router Movistar. Don Víctor, ¿cuáles son las redes que conoce el router Movistar? Movistar conoce la 900, ¿Y cuál más? No, directamente. Movistar. Tiene esa y tiene esa. Pero esa IP que está ahí de Ludwig pertenece a una red. ¿A qué red pertenece el IP de Ludwig que está arriba? Fíjate, si es máscara 30. Si es máscara 30, la máscara 30 tendría dos IP. Por lo tanto, esa es la segunda IP de esa red. La primera IP sería la .1 y la red sería la 0. También tenemos que mostrar esa red. Entonces, Movistar, router RIP, versión 2 y luego las redes. Ya, la primera red entonces la 8000, network 8.0.0.0. La segunda red es la 9.0.0.0 y la tercera red sería la 200.200.0. 200.200.200.0. Redistribute static y no auto summary para terminar. Recuerden, la red a la que pertenece a la Ludwig también hay que publicarla. La red 200.200.0 y graba. Para ir revisando si mi enrutamiento está bueno, yo debo ejecutar un comando. ¿Cómo veo la tabla de enrutamiento? Show IP route. ¿Qué debería ir apareciendo en el router? Las rutas hechas. ¿Y cuáles son las que hicimos nosotros? Las que tienen la letra R con RIP. Ahí aparecen las redes nuevas que estamos mostrando. ¿Sí?
Vamos al otro router. Santiago ahora. Santiago conoce la red 900, la red 11000 y la red 192.168.10.100. Muy bien. Las que él conoce, las que están directamente conectadas. Ya. Router RIP en Santiago, versión 2. Y las redes. ¿Cuáles serían las redes de Santiago? La 9.000, la 11.000 y la 192.168.100. ¿Ahí donde han visto salir las tres redes? Termina con redistribute static y no auto summary. Porque si yo tengo rutas estáticas programadas, él las muestra. Porque también nosotros podemos mezclar rutas dinámicas con estáticas. Yo podría haber hecho una ruta predeterminada, por ejemplo, una 000 con máscara 000, y él, para que los otros routers la conozcan, él tiene que aplicar el comando redistribute static. Lo dejamos aplicado por defecto nosotros al configurar, porque si hacemos una ruta estática, los otros la conozcan. Para eso lo aplicamos, redistribute static. Mostrar ruta estática. Es para deshabilitar la sumarización de ruta. Sumarizar significa tomar varias redes y hacerlas como si fuesen una sola. Resumirla en una sola. Pero a nosotros nos interesa mostrarlas en forma separada, individuales. Y por eso desactivamos. Claro, algo similar. Nos interesa a nosotros mostrarlas por separar las redes. ¿Ya? ¿Cómo lo revisamos? ¿Con qué comando? Show IP route. Show IP route. De ahí aparecen con R las que estamos creando. ¿Ya? Nos quedaría el router Entel que está abajo a configurar para que vamos terminando la topología. Vamos con Entel. Entonces, router RIP versión 2 y las redes que conoce Entel. ¿Cuáles serían, Johnny? ¿Cuántas redes conoce Entel? La 10.0, ¿Ya? la 11.0 y la loopback. ¿Cuál sería la red de la loopback? La 100, 0, muy bien, muy bien. Entonces la red 10.000, la red 11.000 y la red 100.100.100.0. Y ahí tendríamos las tres redes. Recuerda, si nos equivocamos, no network. ¿Ya? Y luego vendría redistribute static y no auto summary. No auto summary. ¿Ya? Y revisar con show IP route las rutas hechas con RIP. ¿Ya? Prueba final. ¿Cuál es el comando no es estático? Redistribute static. Redistribute static no auto summary. Una vez que terminan de configurar, van a probar conectividad desde el cliente hacia el servidor web. Primero un ping, luego ver la página web y luego una traza. Después que prueban y confirmen, vamos a botar una interfaz o vamos a apagar un router para ver por dónde se va la ruta ahora. ¿Ya? Ya que es dinámica, tiene que tener un camino alternativo. Entonces don Víctor, cuando termine, va a probar conectividad hacia el servidor web del otro extremo. Vamos a ver si llegamos. ¿Cómo lo llamamos? ¿Por la IP? Un ping, por IP. Primero un ping. ¿Por la página web decía yo? Primero un ping. Después la página web. Primero hace un ping. Después la página web. ¿Ya? Después hace una traza. Un tracer. Tracer para ver por dónde se va. ¿Ya? Vea la ruta. ¿Por dónde se fue por defecto? Primero salió por el router Curicó.
Luego dice que se va por la red 10002 por IP, que sería por acá abajo. Se fue por Entel. Luego se fue por la 9002. Ojo, mira las rutas que tiene. Mira por dónde se va. Es la segunda dirección IP de acá, po. Se fue así, por abajo, Santiago, y llegó acá. Vuelvo a hacer el tracer y se vuelve a ir por el mismo lugar o cambió, mira. Hago un tracer de nuevo y ahora se va por arriba, mira. Ahora se fue por Movistar a Santiago. Entonces la traza, como es dinámica, puede irse por una de las dos rutas. ¿Cuál ruta elige? Recuerda que puede ser vector distancia. Puede elegir la ruta más corta. Las dos rutas son iguales, entonces ¿qué es lo que va haciendo? O una o la otra. Por eso va cambiando, fíjate. Se va por una, se va por otra. Por una, por otra. Hagamos una prueba para ver si funciona el enrutamiento dinámico. La mejor prueba sería que apague un router. ¿De cuáles? De los o Entel o Movistar. O basta que baje una interfaz, por ejemplo, shutdown a una tarjeta. ¿Cierto? Voy a bajar la tarjeta, ¿cierto? O voy a apagar el router Entel, mira, mejor. Apago Entel, obviamente grabé antes, ¿cierto? Apago Entel. Entonces, no deberían perderse los ping tampoco, ¿cierto? Mira, sigue haciendo ping porque la ruta fue la superior. Y la traza se va por arriba. Y el cliente sigue viendo la página web, En ningún momento se dio cuenta que la red cayó. ¿Sí? Tendrían que caerse los dos enlaces simultáneamente para no tener conexión. Ahora al revés, levanto el enlace de Entel, ¿cierto? Levante el enlace de Entel y luego baje el de Movistar. ¿Qué debería pasar? ¿Cierto? Pruebe con uno y con otro, po. Debería seguir teniendo conectividad. Voy a apagar el de Movistar, mira. Apago Movistar. Se cayó por una falla técnica el enlace Movistar. Hago un ping y una traza y siguen funcionando. Sigue funcionando porque la ruta fue la alternativa. Y por último, veo la página web. Ese sería nuestro desafío. La ruta dinámica cumple ese objetivo, que tenga más de un camino alternativo y en el menor tiempo posible para definir por dónde sigo mi ruta. ¿Ya?